Hola a todos, ¿cómo están? Espero muy bien. Ya estamos en nuestro último episodio de Sante Podcast. Por fin de estos 3 meses que estuvimos juntos, hemos aprendido muchas cosas. Y pues nada, el día de hoy no es la excepción, es nuestro último episodio, entonces vamos a ver un tema muy importante que se titula La esperanza para los no cristianos. Entonces, pues además presentarme, pero bueno, soy Berito y aquí mi compañero. Hola, mucho gusto, soy Eliu. Ok, y pues bueno, ¿qué les parece si para iniciar hacemos una oración? Entonces yo voy a iniciar con la oración de bienvenida y él va a acompañar con la oración final. Entonces vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, te agradecemos por tus bendiciones, porque nos das la vida aún sin merecerlo, Señor. Ahora que estamos en este último episodio, que nos has acompañado a través de todas estas historias que hemos visto juntos, Señor, que hemos aprendido a saber más sobre nuestra fe, sobre otras religiones, Señor, te quiero pedir que en esta tarde, Señor, que tú seas quien dirija este episodio, Señor, que utilices tanto Elio como mi instrumento para que pueda fluir esta conversación, Señor. Te deseo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ok, vamos a ver la sesión de Inquiere, la última sección de toda pues, la semana, ¿no? Igual si quieren un resumen, lo pueden ver en nuestra cuenta de Instagram. Y pues bueno, vamos a iniciar con la primera parte que se titula Una mujer cananea, ¿no? Y bueno, para esto, vamos a empezar con la primera pregunta que menciona cómo recibieron los discípulos de Cristo a la mujer extranjera. No sé, tú, Elio, si puedes darnos un contexto acerca de qué se refiere con esta mujer cananea. Bueno, primero creo que hay que dar primero el contexto histórico de quiénes eran los cananeos y principalmente pues eran un pueblo que era derivado de la descendencia de Abraham y pero que pues no eran directamente relacionados con el pueblo de Dios. Entonces, aquí habla de la mujer cananea que pues era una mujer extranjera, ni siquiera era derivado de los que se separaron que se quedaron los judíos, o sea, la descendencia de Judá y los levitas, y se separaron aparte también las otras tribus que se convirtieron como tal en un pueblo que tenía un estigma que les había puesto, entonces era una mujer extranjera. Y entonces, eh, antes pues había muchos prejuicios, no solo de los discípulos, sino de todos los judíos tenían muchos prejuicios contra quien no era el pueblo escogido, porque recordemos que Dios había elegido como tal al principio a los judíos como su pueblo escogido. Y entonces ellos, como si se sentían orgullosos de esto, pero también marginaban a otras naciones porque ellos no creían que fueran merecedores de la gracia de Dios. Ellos consideraban que solo los judíos y eran exclusivamente la gracia de Dios solo para los judíos. Entonces, creo que principalmente por eso existía mucho este estigma. Y por ejemplo, cuando se presentó la mujer cananea, eh, pues los discípulos bajo estos prejuicios no la recibieron con los brazos abiertos, porque ni aún ¿cómo se llaman? Se fue el nombre ahorita, de, Samaritanos. a los samaritanos, ni aún a ellos lo recibía bien, imagínate a los extranjeros. Y eso que los samaritanos compartían su descendencia de Abraham con ellos, simplemente que se habían separado. Y entonces ahora a una mujer que era cananea, que ni siquiera era parte del pueblo de Dios, no la recibieron bien. Entonces yo creo que es respondiendo a la pregunta de cómo recibieron a los discípulos de Cristo, porque creo que incluso, em, ¿cómo se llama? Jesús no tenía un gran parte en o sea, él no tenía estigmas, pero simplemente prefería evitar para no crear conflictos. Y más que nada porque su ministerio principalmente era hacia los judíos, era que el Mesías, eh, el último acto de amor que Jesús trataba de hacer, de volver a los judíos hacia Dios. Y creo que por eso también en su ministerio él trataba de enfocarlo más que nada en visitar a todos los judíos, pero aún así visitó a muchos gentiles. Eso también no hay que descartarlo. Ujú. Sí, entonces igual pueden ustedes leerlo en Mateo 15, 21 al 23. Ahí viene de que textualmente en la Biblia.
Y es cierto, o sea, los discípulos con este estigma pues no recibieron pues de la mejor manera, ¿no? La segunda pregunta dice, ¿por qué Jesús puso a prueba a esta mujer y cómo honró y recompensó a Jesús su extraordinaria fe? Ahí también, Elio, no sé si quieras de que ver cómo giró esto de una vuelta de 180 para Sí, que vean al final cuál fue la enseñanza de Jesús con este acontecimiento. sí, bueno, voy a leer principalmente unos 2 versículos que principalmente que lo que le respondió Jesús, que es lo que me comentabas hace ratito, que Jesús le dijo: "No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel". Y entonces ella le vino, y le dijo: "Socórreme". Y él dijo: "No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos". Y ella le dijo que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aquí, principalmente, desglosando un poco más los versículos, Jesús la puso a prueba porque Jesús le dijo en claro que su ministerio se enfocaba más que nada en los israelitas. Él era él era la última, o sea, el último acto exclusivo de los israelitas en el que Jesús, como su Mesías, que como fue prometido, llegó y aún así no lo reconocieron, pero él era, el que hizo hacer volver a el corazón de los judíos hacia él, pero no lo reconocieron. Y entonces él les dijo en claro su ministerio, pero también, probó la fe de ella, y ella, o sea, ella tuvo la fe y le dijo que sí, que su ministerio no era exclusivo o sea, que su ministerio era para los judíos, pero aún ellos podían recibir una pequeña parte del ministerio de Jesús. Y Jesús se asombró grandemente por la fe de ella, porque dijo: "Pues sí". O sea, haciendo esta analogía de los perrillos que, pues, están, digamos, en el suelo y tú comes en la mesa, y que tiras tus migajas y ellos recogen las migajas del suelo, dice que aún ellos podían recibir un poco de ese amor que Jesús había traído a los judíos. Y, pues, nos sorprende que la mujer, o sea, nos ponen varios ejemplos a lo largo del ministerio de Jesús, en el que Jesús puso a prueba la fe de las personas, y esas muchas personas, como el centurión, tenían mucha fe en la capacidad de Jesús, no dudaban, y, aún siendo no judíos. De hecho, creo que gran parte de los que nunca dudaron del ministerio de Jesús, pues, no eran judíos, y reconocían grandemente el ministerio que tenía Jesús. Y entonces yo creo que Jesús pone principalmente no te rechaza, pero pone tu fe a prueba, y una vez que tú pruebas tu fe, entonces Dios ya obra en tu vida. Ajá, yo creo que en esa historia, es una historia muy conocida, la de la mujer cananea, por la manera en que Jesús le responde. O sea, ¿cómo le va a decir de que, pues las migajas, ¿no? Como si fueran perrillos. Se me hace muy cruel por parte de Jesús, por así decirlo. Pero como tú dijiste, o sea, realmente era para probar la fe pues de la mujer y también enseñarle a los discípulos que la salvación está al alcance de todos, ¿no? Que realmente no era exclusiva para su pueblo, sino que si tú creías, en este caso, pues la mujer, de que le respondió de manera se me hizo muy ingeniosa a Jesús, y probó su fe, creo que fue algo que sin duda abrió los ojos para los discípulos, ¿no? Y pues realmente la respuesta que tuvo al final, por tener esa fe tan grande, pues al final que su hija, que Jesús sanara a su hija del demonio, ¿no? Entonces creo Sí, que es algo que podemos admirar de la mujer cananea, ¿no? Que aun cuando, no sé si les pasa a ustedes de que en su vida cotidiana, que no sé, tienen esperanza en alguna persona y luego la persona las decepciona porque no les contestó como quisieran, pues cualquier persona se iría, ¿no? Realmente como que, pues me dijo esto, entonces, pues no lo esperaba de él, entonces ya me decepcionó y ya nunca voy a confiar en él, ¿no? Creo que es algo de aplaudir de la mujer cananea que aun cuando Jesús, teniendo toda la fama que tenía, porque ella misma decía, pues hijo de David, ¿no? Quiere decir que ella igual tenía un contexto muy grande acerca de Jesús, aún así, su fe fue más fuerte de cualquier profecía que pudiera haber tenido sobre Jesús, y eso hizo que al final tuviera la victoria de que su hija pues estuviera sana, ¿no? Entonces siento que al final fue una historia feliz, por así decirlo. sí, justamente, y como parte de la prueba de que Jesús le dijo, o sea, le dijo, ni siquiera, bueno,
es muy controversial a veces la historia, he escuchado que es controversial por la manera en que ocurrió, pero Jesús directamente no le dijo, o sea, no la despreció, simplemente le dijo que su ministerio, o sea, la analogía del pan, que su ministerio, él venía a darle el pan a los judíos y decía, no está bien que quite el pan de los judíos y se lo dé a los gentiles porque todavía no era su tiempo. Y ella le dice, o sea, ahí se probó la enorme fe que ella tenía que él le pidió, dijo, pues sí, tú viniste a ellos, pero aún nosotros podemos recibir un poco de lo que vienes a darles a ellos. Y por eso Jesús le sanó a su hija. Y pues vemos después que después vino el tiempo de los gentiles, ya con los discípulos y con Pablo, en el que precisamente Jesús le encomendó a ellos que ellos fueran y esparcieran la palabra de Dios a todo el mundo. Ujú. En efecto. Bueno, allí de que justo la otra pregunta que viene, dice que intentaba enseñar Jesús a los discípulos a través de su interacción con la mujer cananea. Pues ya lo hablamos, realmente ya lo Sí, hablamos. Creo que realmente Jesús, su poder, todo está al alcance de todos, ¿no? Y eso lo hizo muy evidente al final, pues obviamente que la fe de la mujer cananea se viera y que Jesús al final respondiera, ¿no? Al llamado de la cananea. Ujú. sí, Ok, esto es un poco más para nosotros como personas, de que en la actualidad y para ustedes que nos están viendo. Dice, ¿cómo reaccionarías si las personas de la iglesia te rechazaran como rechazaron a los discípulos a esta mujer? No sé, Elio, si te ha pasado a ti. Yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento que vamos a la iglesia o vamos a cualquier lugar y en vez de tener una aceptación que tú realmente, pues dices, no, pues me van a recibir bien, no son de la iglesia o tal lugar que también esperas que te reciban bien y al final no te reciben como esperas. No sé tú, Elio, cómo te has sentido, cómo aconsejarías actuar de manera prudente o de manera que no te pegue como persona, que las personas pues no traten como tú quieres que te traten, ¿no? sí. Pues fíjate que como yo nací en la iglesia, como no he sentido como tal ¿cómo se llama? Ese rechazo, pero sí me ha tocado verlo, o sea, no quiere decir que no hay. Mm. Porque, por ejemplo, y le pasa mucho a las personas que recién llegan, o sea, que realmente no nacieron en la iglesia y que crecieron en el mundo, digamos, o no crecieron sin conocer la palabra de Dios y llegan, pues todos tenemos una historia y generalmente pasa que muchas personas tienen una historia muy difícil y llegan a la iglesia y muchos de los hermanos que están en la iglesia, pues los juzgan, principalmente por la historia que tienen, porque muchos incluso llegan a dudar de que si la verdadera conversión que ellos tienen o la manera en la que actúan. Y yo creo que, eh, no sé cómo, bueno, yo sinceramente creo que no reaccionaría mal, pero por el mismo contexto de que he nacido pues en la iglesia y he visto de todo. Pero yo creo que si no hubiera nacido en la iglesia, sí me sentiría muy mal, porque es el hecho de que se supone que vengo a un lugar donde puedo encontrar el amor de Dios y que me traten de esa manera, sí me sentiría pues mal. Yo creo que deberíamos aprender mucho en la iglesia a no juzgar a las personas, principalmente a romper estos estigmas que tenían los judíos también. No, no somos perfectos, porque aún los discípulos los tenían, pero por lo mismo, ellos al estar caminando con Jesús fueron aprendiendo y Jesús les fue enseñando a romper todos estos estigmas que tenían hacia las personas, hacia los samaritanos, hacia los cananeos, hacia cualquier persona, hasta a mí incluso porque tenían estigma, incluso a los mismos judíos que apoyaban a otros gobiernos, por ejemplo, a los cobradores de impuestos tenían mucho Mm. estigma a ellos y Jesús pues llegó y tocó la vida también de dos cobradores de impuestos. Entonces, realmente Dios nos enseña que cualquier persona puede llegar a ser hijo de Dios, pero nosotros necesitamos primero reflejar ese amor y cuando esas personas se acerquen a conocer a Jesús, mostrarles ese amor y no ese rechazo que muchas veces mostramos. Ujú. Bueno, yo hablando de mi experiencia, yo sí, siendo sincera, sí, yo sé que, bueno, a mí sí me ha pasado, la verdad que no me reciban como yo espero que me reciban, pero algo que yo les puedo recomendar, yo creo que todos estamos en el mismo canal, que vamos por Jesús, ¿no? Vamos para servirlo, vamos para honrar y glorificar su nombre, ¿no? Ya si una persona a lo mejor tuvo un mal día, tú no sabes, sí me ha tocado de que a lo mejor tú saludas a alguien y no te saluda,
no te responde el saludo, entonces tú ya dijiste, no, ¿sabes qué? Ya no voy a saludar nunca a esa persona porque no me responde el saludo, ¿no? Yo creo que primero no hay que guardar rencor. Yo creo que todos hemos tenido un mal día y a lo mejor esa persona tuvo un mal día. Tú no sabes el contexto de la persona, como dices, Elio. Entonces, yo recomiendo que vayan tranquilos a todos los lugares, no esperen nada nunca. Traten de ustedes, ok, no me saludo, está bien, no me voy a clavar en eso. Traten siempre de estar, obviamente, como que a orar. Siento que Dios siempre va a tener un corazón, te va a dar un corazón bueno, ¿no? Entonces, oren también por las personas, oren por la iglesia. Como dice Elio, pues realmente Jesús le demostró a sus discípulos que, o sea, que realmente no hay que encasillarse con las personas, ¿no? Entonces, oren por las personas, tampoco prejuzguen a las personas. Si una persona está en conversión, si apenas está con la iglesia, obviamente no esperes a que sea de que se vista se vista de que para allá el sábado o así, ¿no? Sino que ustedes sean amables con todos, nunca sabes con quién te vas a topar, entonces, y sobre todo, hagan lo que Jesús enseñó a los discípulos durante su ministerio, que es amar a su prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Entonces siento que eso es súper importante. Sí, Y bueno, déjame comentar algo al final. Yo creo que hagamos todo como si se lo hiciéramos a Jesús. Porque aun claro. cuando nos traten mal, no nos enojemos o no nos sintamos, porque no fue contra nosotros quien lo hicieron, sino contra Jesús. Porque realmente, somos hijos de Dios y Jesús mismo les va a pedir cuentas de lo que han hecho. Y nos va a pedir cuentas nosotros de cómo hayamos hecho a las personas. Por eso digo, tratemos a todos como si tuviéramos a Jesús enfrente. Y como lo trataríamos a Él, pues tratemos a las personas, porque, pues sí, como dices, no sabemos el contexto de nadie y tampoco estamos en el derecho de juzgar a nadie, porque nosotros no fuimos dados por juez. Y realmente la persona no lo hace para nosotros, ni para la iglesia. Si la persona, sea lo que haya hecho, lo hace para Jesús. Bueno o malo. Pues nosotros no tenemos derecho a juzgar a las personas. Bueno, si quieres ya continuamos con es la última pregunta. Uh-huh. Mm, Ya acabamos la sección. Vamos Bueno, con otra. Uh-huh. sí. Bueno, vamos a la siguiente sección. Dice los que no han sido alcanzados. Bueno, y justamente como de lo que estábamos hablando, ¿cómo utiliza Dios? O bueno, la pregunta se va enfocada a cómo podemos, cómo decirlo, cómo Dios revela su amor a las personas que no lo conocen. O sea, qué maneras eh, Dios puede usar su creación para revelar el amor a otras personas. Ajá. Bueno, eso yo creo que, bueno, ahí vienen varias citas. Les voy a leer un poquito de Salmos 19 del 1 al 4. Les voy a leer de que el primer versículo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Creo que es un versículo muy conocido por todos. Y creo que ahí está, como dice Leo en la pregunta, cómo Dios muestra su poder, su amor, por así decirlo. Una de esas es a través de la creación. Yo creo que a lo mejor algunas personas, justo va con el título de la lección, no conocen a Jesús. A lo mejor alguien no los llegó a contar acerca de Jesús, no les ha predicado, no les ha dado alguna literatura o algo. Pero yo creo que la misma creación habla de su poder, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, el día de hoy que amaneció un poquito nubladito. Siento que el hecho, creo que se ve muy bonito el día, la verdad, siento que es un día realmente muy agradable. Entonces tú dices, ¿cómo puede Dios hacer este tipo de climas, ¿no? Tan perfectos? Yo creo que incluso cuando ves las estrellas, ves la inmensidad del cielo, ves todo y dices, realmente esto no puede ser hecho de la nada. Realmente hay un ser supremo que justo lo hemos visto en algunas de las episodios pasados, que Dios habla a través de su creación, ¿no? Y siento que es algo increíblemente hermoso. No sé, ¿quieras complementar algo, Oliver? No, justamente, bueno, de que el mismo hecho de que podamos abrir los ojos, podamos ver eh, todas las cosas hermosas que ha hecho Dios, pues muestran el amor que nos tiene, del hecho de que nos hace llover, porque nos provee del agua, nos provee de la luz, el mismo hecho de que mantenga el mundo en orden natural que tiene el mundo,
Y pues nos muestra que realmente Dios nos ama y nos ama a todos por igual porque lo hace para todos, no solo para sus hijos escogidos o para aquellos que le siguen, sino para todas las Ujú, personas que vivimos en este mundo. Y yo creo que eso finalmente es el cómo Dios creó la naturaleza para nosotros, porque realmente lo creó para el hombre. Y pues nos fue entregada y también el deber que tenemos de administrarla correctamente, porque realmente hemos corrompido muchas de las cosas del amor que nos ha demostrado la naturaleza Dios. ujú. Pero bueno, igual pasando a la siguiente pregunta, ¿cómo habla Dios a aquellos que no conocen de su ley? No sé si quieres leer la cita. Ujú. ¿Cómo Eh, habla Dios a la conciencia de aquellos que ignoran su ley? Se encuentra en Romanos 2, 12 al 15. Dice, todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Bueno, está más largo, ¿no? Pero creo que el mismo primer versículo lo dice realmente claro. Los que conozcan de la ley van a ser juzgados de acuerdo a la ley, ¿no? Y los que no escucharon, no conocen la ley, una otra razón, pues si no la desconocen, pues serán juzgados según porque no conocen la ley, ¿no? Entonces yo creo que eso lo podemos decir de manera más entendible, que obviamente las personas que conocemos de Dios, que hemos tenido el alcance de conocer el Evangelio, de todo esto, pues sabemos los mandamientos, sabemos realmente gran parte de la literatura bíblica, lo correcto, lo incorrecto, por así decirlo. Pero hay gente que hace lo correcto aún sin conocer la Biblia. ¿Cómo es eso posible? Porque realmente ellos ven conforme a su moral, conforme a todas las cosas, y no quiere decir que por hacer las cosas buenas, sean cristianos, ¿no? Realmente siento que cada uno tiene un costo diferente en su vida, pero obviamente ellos no conocen, aun cuando hacen cosas buenas, no conocen de la ley de Dios, no conocen la Biblia, no conocen todo, entonces ahí mismo en ese versículo dice que serán juzgados conforme a lo que conocen, ¿verdad? Y pues siento que es algo importante saber. Yo siento que muchos tenemos el estigma de que, te vas a morir, y no vas a alcanzar a ver a Jesús, porque no quisiste conocer, ¿no? Yo creo que, en un momento todos vamos a tener esa oportunidad, pero si no la tenemos, tenemos la seguridad de que Dios va a juzgar a esa persona, conforme a lo que sea su conocimiento, ¿no? De lo bueno y lo malo. No sé si quieres tú complementar algo, Leo. O justamente comentando lo mismo de que, pues conforme a la luz que recibimos, seremos juzgados, porque podemos decir nosotros, los que tenemos la luz, somos los escogidos y nosotros somos los que vamos a ir al cielo. Pero tenemos que tener cuidado también, porque conforme a nosotros que conocemos, conforme a todo lo que conocemos, seremos juzgados. Porque Ujú, también hay otro versículo que dice que si sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando. Y justamente porque nosotros más aún nos debemos de sujetar a Jesús porque sabemos lo que hacemos, porque ya conocemos, tenemos mayor luz sobre el bien y el mal, y entonces sabemos lo que hacemos. Porque aún personas que no conocen serán salvos, porque como tú dices, hacen lo bueno, aun cuando no saben que hacen lo bueno, pero lo hacen y lo hacen por amor a Jesús. Y ellos serán juzgados conforme a eso. La ley no los va a juzgar por algo que no sabían que estaban haciendo mal, por ejemplo, pero que aún dentro de lo que estaban haciendo lo hacían por amor a Jesús. Entonces, realmente es eso, conforme a la luz que recibimos, seremos juzgados. Y si aún más luz recibimos, más aún es nuestro deber de permanecer al lado de Jesús y tener cuidado en lo que hacemos. Y no por amor a nosotros mismos, sino por amor a Jesús, porque realmente todo lo que Jesús nos manda y la ley no es eh, porque Dios lo merezca o por eso, sino es por amor a nosotros, porque por amor a nosotros nos cuida y por amor a nosotros la ley nos hace estar atados a Jesús. Y no solo por amor a Él, sino por amor a nosotros con los demás, porque esa es la ley. O sea, la ley es la parte en la que nosotros amamos a Dios y la parte en la que nosotros amamos a nuestro prójimo. Y ese es, pues realmente la ley es el reflejo del amor de Jesús. Entonces,
Los que la tenemos, más aún sujetos a ella estamos, y los que no, pues no están obligados a cumplirla porque ni siquiera la saben, la tienen. Por eso Jesús siempre menciona, conforme a lo que tienes. Y también había leído en una parte que el Espíritu Santo habla a todas las personas, independientemente de si sepamos de la existencia del Espíritu Santo, sino que a la conciencia, el Espíritu Santo habla a todas las personas y trata de objetar que todos hagamos el bien. Pero pues, si no lo conocemos y aún así hacemos el bien, pues por eso seremos juzgados. Pero bueno, pasando a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que es, ¿qué se propone a todas las personas, incluso aquellas que tienen acceso limitado a la historia del Evangelio? Por ejemplo, aquellos que no conocen, bueno, no sé, a lo largo de esta historia pues hemos visto muchas culturas. Por ejemplo, los hindús, digamos. Ellos, pues a muchos conocen la historia de su religión, del hinduismo, pero no conocen acerca de la Biblia. Entonces, ¿qué se les promete a ellos? O sea, que no tienen mucho acceso porque pues, nosotros vivimos en un mundo cristiano realmente, sea católico, sea pentecostal, adventista, pero todos somos cristianos. Entonces tenemos un grande acceso a la luz de la Biblia, pero ellos, por ejemplo, que no tienen, ¿qué se les ha prometido? Ujú. Y lo vemos en dos citas que nos proporciona la lección. Primero es Juan 1:9, que dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y también lo vemos en Romanos 12:3, que dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más autoconcepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pues yo creo que los dos versículos son bastante claros. Una que está al alcance de todos y otra según lo que repartió Dios a cada uno, ¿no? Entonces, respondiendo la pregunta, los que tienen acceso limitado, no, o sea, no quiere decir que ellos no van a tener esa oportunidad de, pues, de conocer a Dios o de la salvación, ¿no? Realmente, como dicen los versículos, está al alcance de todos, ¿ok? Es cuestión de creer. Yo creo que creer es lo más importante. Creo que algo también, incluso pues para los que conocemos de la Biblia, sabemos que con solo el hecho de creer y de querer y abrir tu corazón a todo lo que Dios quiera darte a través del Espíritu Santo, a través de cualquier diferentes maneras, es posible darte pues la salvación, ¿no? Y conocer a Jesús, que es lo más importante. Uh-huh. Sí, sí, yo creo que es eso. Bueno, si quieres pasamos a la siguiente pregunta, que dice también, ¿qué historias de la Biblia o de misioneros modernos recuerdas en los que Dios haya utilizado los sueños para guiar a las personas hacia Él? Bueno, aquí antes de que darte tiempo con esa la pregunta, yo creo que eh, dejando en claro las maneras en las que Dios nos habla, eh, pues en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba personalmente con los profetas y se dirigía a los profetas. Actualmente en la actualidad hay muy pocos profetas, pero Dios ahí tiene muchos otros medios para hablarnos. Y generalmente el medio que más utilizaba, y porque incluso le hablaba a los gentiles, al rey Nabucodonosor, a los faraones les hablaba en sueños. Y a veces, pues no todos tienen la capacidad de comprender los sueños, pero ¿tú qué historias de la Biblia principalmente tú consideras en las que Dios habló hace sueños y algunas modernas que, por ejemplo, que tú tengas? Que yo creo que tenemos una muy clásica que tenemos, creo que los dos en la mente, en la que hablaba por sueños y eh, para guiar principalmente al pueblo. O sea, ¿cómo crees que algunas historias tú hayas visto, principalmente en la Biblia y luego en las modernas? Bueno, creo que estamos hablando de José. Ok, justo ahorita estoy leyendo, bueno, Génesis, y he escuchado de que más recientemente la historia de José. No me dejarán mentir, es una historia que desde pequeños la vemos por sus partes características de la túnica en colores, y justamente esta parte de los sueños es como también muy característico. Y obviamente
muchos de que dirán, ¿cómo es posible que Dios haya hablado a José a través de sueños? Incluso en la misma historia, en el contexto, tanto los hermanos como el papá de José, Jacob, lo veían raro, ¿no? Como que, ¿cómo te vas hablando Dios, no? Pero lo vemos a través y decimos el libro que damos información a este personaje, pero es que realmente toda su historia fue a través de sueños, ¿no? El hecho de que primero ha soñado, pues con las estrellas, también que haya soñado con las espías, ¿no? Con el manojo ajá, y ya después que haya sonado, que haya interpretado, él dice que realmente él no interpretaba sueños, realmente era Dios el que interpretaba los sueños, entonces de ahí te das cuenta que no era algo particularmente que José fuera poderoso, ¿no? Por así decirlo. Era un medio en el que Dios utilizaba a José para llegar a otras personas, ¿no? Entre ellos al panadero, al copero y al faraón, ¿no? Entonces algo que realmente yo sé que en la actualidad no se ve, pero que en la Biblia era algo muy importante, ¿no? Que Dios se presentaba con las personas a través de los sueños. Sí, Y en la actualidad, ajá, ¿ya no sé si quieres decir algo? no, comenta, perdón. Ok, no, y en la actualidad, yo creo que a lo mejor no es tan evidente como cuando en los tiempos pasados, pero creo que Dios habla, no sé si tú estás de acuerdo, a través de señales. Yo creo que cada quien tiene su experiencia personal con Dios. Nos dejó obviamente su Espíritu Santo para tener esta comunión con Él. Obviamente no podemos ver a Jesús, tampoco al Padre, a Dios, pero tenemos la oportunidad en el caso de que el Espíritu Santo está pues en nosotros, ¿no? Es lo que nos dice si algo está incorrecto o correcto, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas en las que en manera particular a mí me ha hablado y he conocido de varias personas es a través de las señales, ¿ok? Obviamente no quiere decir que cualquier señal que tú le pongas a Dios te la va a plantear, porque pues realmente las cosas no funcionan así, pero sí algo que les puedo recomendar es que tengan una comunicación cercana con Dios para que puedan identificar cuál es esa señal que Dios les está hablando. O si no, a través de las personas, por ejemplo, los pastores, siento que son, pues, gente que es, obviamente estudia para eso, que es devota, que conoce la Biblia perfectamente, entonces una manera a través de las prédicas que les puede hablar Dios. También, obviamente, a través de las escrituras. Yo creo que la Biblia está traducida a diferentes idiomas y es el libro que más ha permanecido a través de los años, por lo mismo, porque a pesar de que fue hecha por humanos, fue inspirada por Dios para que nosotros tengamos el alcance de ella para poder escudriñarla. No sé si tú también tengas el libro a otro personaje o algo que quieras que decir de cómo Dios nos habla el día de hoy. Sí, justamente, bueno, creo que muchas veces hablo en sueños a todos esos personajes en la Biblia. Podemos ver también a Daniel. Y el hecho de que realmente eh, no podemos entender los sueños de Dios, porque realmente, o sea, los sueños que se nos presentan a nosotros, otras personas, nosotros no lo podemos interpretar. Realmente esa capacidad nunca se nos dio. Realmente era Dios quien se comunicaba y explicaba el sueño, mandaba generalmente a uno de sus ángeles a que explicara el sueño y el significado. Y que realmente eran sueños importantes porque le habló en sueños a muchas personas. Le habló a Job, le habló incluso a María de José para cuando Herodes sí quería matar a los niños. Entonces, realmente a muchas personas, y, o sea, podemos decir que exclusivamente los sueños son para que Dios le hable a cualquier persona, sea o no creyente. Pero para que podamos entender estos sueños, yo creo que principalmente necesitamos tener una comunión con Dios porque nosotros no los vamos a entender, pero podemos pedir que Dios nos los explique y Él es quien nos va a dar a entender los sueños. Y principalmente, pues yo creo que es eso, de que el hecho de que eh, podamos entender los sueños, o sea, que Dios nos habla en sueños, sí, eso es un hecho, pero que podamos entenderlos depende de qué tanto conocemos a Dios y que el hecho de que podamos pedirle a Él que nos explique los sueños, porque Él es el que nos va a decir lo que Él está tratando de decir, ya sea nosotros o cualquier otra persona, porque cualquier persona Dios puede hablarle por sueños. Creo que principalmente es eso, de que el hecho de que sí, Dios nos va a hablar en sueños, pero a veces no los entendemos y necesitamos tener esa comunión con Dios. Y igual, y Dios nos promete que cualquier cosa que le pidamos, dirección, Él nos responde. Solo tenemos que aprender a saber identificar que Él nos está hablando, porque a veces Él nos habla, pero como estamos tan alejados de Dios que ni siquiera lo escuchamos.
Ok, bueno, creo que también, pasando a la siguiente sección de preguntas, es ¿cuál es el deseo sincero de Dios para todas las personas en el mundo? Creo que esta pregunta es muy sencilla y igual creo que muchos ya la conocemos. Que, bueno, sí quisiera yo hablar un poquito antes de darte la palabra ahorita, de que, ¿cuál es el deseo de Dios sincero para todo el mundo? Yo creo que el deseo sincero para Él es que volvamos a vivir con Él. Que traducido a eso es la salvación de todos. Ese es el deseo sincero de Dios, porque Él nos ama y Él decía que volvamos a estar tan cerca como lo estaban Adán y Eva, que Él descendía y hablaba con ellos, estaban cerca de Jesús y que pues esto se perdió a raíz del pecado, pero ese yo creo que ese es el deseo más sincero de todo, de Dios para todo el mundo. No sé qué puedes comentar tú, Brito. Ujú. Sí, de hecho, haciendo alusión a lo que dijiste, según las citas que nos vienen, en 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que es lo que tú dijiste, que pues que todos sean salvos, ¿no? Y la otra es de 2 de Pedro 3:9, que dice, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados a heredar la bendición. Yo creo que son como dos versículos que, aun siendo diferentes, van al mismo lado, pero sí, una que, pues, que la salvación esté al alcance de todos, ¿no? Que eso es lo que tú habías mencionado. Y otra, pues yo creo que tener alcance de la bendición, ¿no? De Dios. Yo creo que, como tú dices, creo que la mayor en lo que queremos, que realmente no vamos por un objetivo terrenal, sino que nuestro mayor anhelo es estar cerca de Dios, así como lo fue antes del pecado, tanto Adán y Eva construyeron cerca de Dios. Entonces, lo que quiere Dios para nosotros es que, obviamente, tengamos el alcance de poder conocerlo en las nubes de los cielos, ¿no? Cuando estemos con Él. Sí, y bueno, trasladando a la siguiente pregunta de ¿cuándo, cuándo descubrirán muchos la historia de Dios? Porque Dios quiere que todos nos salvamos, pero pues no todos escuchen. Pero, por ejemplo, ¿cuándo van a descubrir la verdad y la historia del Hijo de Dios de la cruz por primera vez? Yo creo que eso se trasladaba principalmente a un versículo de la Biblia. Ujú. Sí, se encuentra en Zacarías 13:6. Ahorita lo estoy buscando, pero bueno, básicamente lo que decía era, hablaba sobre los hoyos de las manos, ¿no? Es algo Sí, que vamos a recordar. Bueno, pues sabemos que Jesús cuando estuvo en su ministerio, pues cuando fue crucificado, pues fue crucificado, pues obviamente en una cruz donde le pusieron clavos que traspasaron sus manos, ¿no? Entonces menciona que las personas que a lo mejor en su vida no conocían bien eso, pero cuando lo vean en los cielos es algo que va a permanecer en Jesús, los sellos de las manos. Eso también fue algo lo que Tomás y los discípulos pudieran diferenciar a Jesús cuando resucitó, que seguía teniendo los sellos de las manos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el momento en que nosotros podemos recordar que Jesús murió por nosotros, por eh, la marca que tiene en sus manos a través de la crucifixión. Y ahorita que estamos en pues que ha tenido una tendencia, ¿cómo se dice?, famosa o algo que tienen los mexicanos, o no sé si se aplica en todos los países, sobre la Semana Santa, ¿no? Ahorita yo creo que muchos de ley, aunque no conozcan bien la historia de Jesús del Antiguo Testamento, yo creo que muchos conocen la historia de la crucifixión por este tipo de fechas efemérides que se dan en la actualidad acerca de la crucifixión, ¿no? Entonces también lo podemos dar por ese lado. Pero sí, obviamente ver las marcas de las manos de Jesús, que responde a la sí, pregunta. yo creo justamente eso de que como vivimos en un país católico podemos usar mucho eso para hablar de los demás. Y también, Ujú. pues justamente eso de que pues, como comprendemos que Dios quiere que todos, y sin importar raza, edad, religión, lugar de nacimiento, todos quieren que sean salvos. Nosotros conocemos eso. Entonces, ¿cómo podemos usar esto para entablar los puntos en común o esto que nos haga conectar con las personas de otras diferentes creencias? Porque nosotros
lo conocemos, pero hay otras personas que no. ¿Tú cómo crees que podemos usar eso? Yo creo que principalmente, pues hablando ya, resumiendo la lección en general de que habló sobre la apologética, ¿qué es eso? Justamente el hecho de entablar puntos en común, de que poder primero entablar una relación de amistad con una persona y ya después entablar y decirle de que tú también puedes ser salvo, de que Dios quiere que todos seamos salvos. No importa quién seas, ni dónde estés, ni cuándo estés, simplemente que tú lo recibas y que lo estableces. No sé si tengas alguna otra cosa que comentar ahorita. Ajá, sí, yo creo que las lecciones de ese trimestre han sido bastante claras, y más porque hemos visto religiones que realmente muchos desconocían, o de manera personal yo no las conocía, pues realmente bien los principios y bases de cada uno, ¿no? Entonces ahí te puedes dar cuenta que realmente Dios es inclusivo, como dicen. Él no va a mirar a una persona si es adventista o no. Realmente siento que también hay que quitar mucho ese estigma de que por ser de tal denominación te vas a salvar. Claro que no. Va a haber un pueblo remanente realmente al final. No quiere decir que nosotros tengamos la verdad, o que los católicos tengamos la verdad, o que todos realmente tenemos un mismo objetivo, que es que Dios nos une, ¿no? Todos creemos en Dios, tenemos una postura acerca de Él. Obviamente Dios va a ver eso, ¿no? Va a ver la fe de cada uno de nosotros. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Algo que me gusta mucho de nuestro grupo cristiano que tenemos en la facultad es que es lo mismo. Realmente no quiere decir que todos seamos adventistas. Hay muchas otras denominaciones, hay católicos, pentecosteses, incluso personas que no tienen religión pero conocen a Jesús. Y eso es lo que nos une al final de cuentas, ¿no? Entonces lo que también les puedo yo, como sugerir o aconsejar, que lo vimos justamente como dice el libro en las lecciones, es que encuentres puntos en común con ellos, o que conozcas más acerca de ellos, no ser ignorantes. Creo que el hecho de poder ver todas las religiones me abrió más el panorama de si a lo mejor me encuentro con un musulmán o me encuentro con alguien así, pues ver qué es lo que creen y ver puntos en común que tengan con mi religión, y pues así llegar a ellos, ¿no? Obviamente es súper importante nunca prejuzgar, ni querer discutir sobre quién está mal, quién está bien, porque realmente siempre dicen que la política y la religión nunca llegan a un acuerdo, porque es cierto. O sea, realmente lo que nos toca es ser respetuosos, sean lo más respetuosos que puedan. Nunca traten de sentir mal a una persona. Dios, siempre, yo creo que ya sé más de decirlo, el libro me va a dejar mentir, pero siempre hagan cosas como si Jesús estuviera aquí y si fuera Jesús el que lo estuviera haciendo, ¿no? Sabemos que Jesús nunca realmente despreció a los gentiles, bueno, a los samaritanos, a las personas que no eran del pueblo judío, ¿no? Siempre fue tan respetuoso, incluso hizo saber que, y creo que vuelve a la misma pregunta de la cananea, de la mujer cananea, pero realmente al final de cuentas la fe fue al final de cuentas lo que Jesús admiró, ¿no? Incluso hay personas que no conocen a Jesús, pero tienen fe como ella en la vida actual, y eso hace que Jesús también pueda dar ese alcance a esas personas, ¿no? Entonces, eso es como que lo que puedo yo concluir a través de esta lección y a través de todo el trimestre. Sí, justamente creo que esa es la recopilación de todo lo que hemos visto aquí. Eh, y también recapitulando la pregunta que acabamos de comentar, de que todos somos juzgados conforme a los que decidimos, pero también conforme a lo que decidimos. O sea, realmente, si decidimos estar cerca de Dios, aun cuando no conozcamos mucho de Dios, o sea, cuando conozcamos poquito, conforme a eso, Dios nos va a aceptar. Y más aún, nosotros tenemos la responsabilidad, los que lo conocemos, de compartir lo que conocemos. Y es justamente lo que hemos aprendido a lo largo de las 3 lecciones, del hecho de que compartir no significa imponer. Es simplemente que el deber ser, como el método que hacía Jesús, es realmente él ayudaba, entablaba esta relación de amistad, y después venía la conversión, porque realmente ven que tú estás cerca de Dios y que representas el amor de Dios. Y a veces ni siquiera necesitamos hacer el llamado. Ellos mismos sienten la necesidad de que el Espíritu Santo les hable y se acercan a ti a pedirte que tú los guíes. Y creo que ese es el deber ser. Realmente es nosotros explicarles lo que nosotros sabemos, pero para que ellos sepan, pero que la decisión la tomen ellos conforme al Espíritu Santo conmueva su corazón.
Yo creo que eso es principalmente lo que podemos resumir un poco las lecciones que hemos visto, es realmente el deber o la apologética, su función como tal, es compartir. Compartir no es imponer, no es convertir, realmente tu única labor es explicar lo que sabes. Y que lo acepten o no, no es tu asunto, es trabajo del Espíritu Santo. Ya nosotros, nuestra única deber es explicar lo que hacemos y lo que creemos y por qué lo creemos. Y realmente solo es explicar, o sea, de que, yo creo en esto por esto y por esto. Y que si tú crees en lo otro, bueno, no sé yo, o sea, realmente esto te estoy explicando solamente lo que yo creo. Y ya el Espíritu Santo va a tocar los corazones de las demás personas. Y yo creo que eso es principalmente el hecho de compartir el evangelio con las demás personas. De que puede haber respuestas negativas, sí, pero no nos desanimemos porque realmente eso no está en nuestras manos, es en manos del Espíritu Santo. Entonces, ¿tengas alguna otro comentario para recapitular lo que hemos visto a lo largo de estas 3 elecciones y lo que hemos visto en la lección de hoy? Pues sí, yo creo que ya lo hemos dejado muy en claro, pero sí recordar, yo creo que están las dos partes, ¿no? Nosotros, como dice Leo, lo que nos toca es que si tú tienes conocimiento de Dios, sea pequeño, a lo mejor unas personas dicen, pues a lo mejor acabo de conocer a Dios, pero no tengo el conocimiento de las personas que desde que nacieron ya estaban dentro de la iglesia, ¿no? Yo creo que no debes de prejuzgarte, yo creo que tienes el conocimiento necesario para compartirlo. Entonces, si tienes ese conocimiento, tú date, comparte ese conocimiento que tienes. Y si a lo mejor como yo no eres buena con las palabras, creo que las acciones por sí solas van a hablar. O sea, creo que cualquier persona que ame a Dios, cualquier acción que haga va a ser reflejo de ese amor, ¿no? Porque va a querer compartir ese amor a otras personas. Y en dado caso de que, ok, estaba la otra parte que realmente nos toca conocer acerca de Dios y no lo hacemos, yo creo que la Biblia mismo dice, o sea, lo dicen de manera metafórica, pero hasta las piedras van a hablar. Entonces, así como Jonás, que Jonás realmente no quiere decir que Dios ocupaba a Jonás para salvar a Nínive, realmente era también para un cambio dentro de Jonás, ¿no? Entonces a veces Dios nos llama de esa manera, no para que nosotros le sirvamos a Él de que, Dios, si nosotros no va a poder hacerlo, claro que no, Dios de una u otra manera va a llegar a esas personas, lo quiere también para hacer un cambio en tu vida. Entonces, pues sí, cualquier alcance que tengas con conocer a Dios, ya sea a través de este podcast, ya sea a través de la Biblia, de algún programa, ahorita está muy de moda de Chosen, que es una serie, pues que habla de la vida de Jesús. Yo creo que cualquier cosa ahorita en la actualidad, realmente hay demasiado material, libros, incluso literatura, que a lo mejor no es la Biblia, pero es cristiana, igual. O sea, la verdad es que la Biblia es como que la verdad, pero hay muchos libros que incluso te dirigen hacia la Biblia, ¿no? Entonces, cualquier cosa, yo creo que Dios va a estar dispuesto a poder llegar a ti, ¿no? Entonces, yo creo que esas posturas, y pues bueno, ya hablamos durante las 3 lecciones sobre la apologética, como dice Elio. Creo que con lo que yo me quedo ya al final de cuentas de todo, que si más que la apologética refutar o dar un argumento sólido para poder como que defender nuestras creencias realmente, hemos visto que no solo es como a través de palabras sustentadas, sino también a través de acciones, y que siempre hay que estar abiertos también a cualquier tipo de comentario que te haga la persona que quiere conocer acerca de tus creencias, ¿no? Entonces yo con eso me quedo y pues realmente me voy o termino esta temporada muy satisfecha. Yo creo que nos tocó ver a Lu y a mí diferentes expositores que conocían perfectamente lo que hablaban, y yo creo que al final de cuentas, así como a ustedes les llegó el mensaje, a nosotros que estuvimos como co-hosts, a todos, a los que hemos estado, a mis compañeros también, a David, que también estuvo, a Heidi. Creo que nos vamos o terminamos esta temporada bastante satisfechos. Yo creo que, al igual que a usted les llegó la bendición, nosotros también nos llegó la bendición de conocer más cerca nuestras creencias, ¿no? Nunca está de más volver a retomar, recordar, incluso confirmar las creencias que hemos tenido a través del tiempo, y tener pues esa seguridad de poder compartirlo de la mejor manera a otras personas. Entonces yo con eso me quedo. Sí, justamente, de que el hecho de compartir a las demás personas no es solamente para ellos, sino para nosotros también, porque conforme
queremos compartir, también vamos escuchando más y sabemos más y nos acercamos más a esta relación con Dios y realmente, como dices tú, a Jonás, Dios no necesitaba a Jonás, Dios podía haberlo hecho sin Jonás, pero para que Jonás también se salvara, es para que fue llamado. Y entonces somos llamados para que aún nosotros mismos seamos salvados y las demás personas lleguen a conocer y sean salvadas también. Yo creo que eso es principalmente lo que nos queda de estas 3 lecciones, que de hecho la lección estuvo muy bonita, la apologética, y la siguiente lección también está muy bonita. Yo creo principalmente de que hemos aprendido mucho acerca de cómo relacionarnos con las demás personas compartiendo nuestra fe. Yo creo que principalmente lo que nos quedamos es el hecho de que hay muchas cosas que no conocíamos, incluso de otras culturas, y realmente es el hecho de que no nos cerremos a nuestro mundo, sino aprendamos a expandir nuestro mundo y conocer y compartir con las demás personas. Y siempre pues van yendo de la mano de Jesús, siempre. Yo creo que es lo que yo también me quedo. Ujú. Y no sé, igual, Benito, si quieres terminamos con una oración Y y pues, allá, ujú, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios, te agradecemos porque durante el trayecto de este proyecto también y el trayecto de esta lección nos has acompañado, Dios. Te agradecemos porque tú nos has cuidado, Dios, porque nos das el hecho de que podamos abrir los ojos, ya es un regalo para nosotros, Dios, de poder comer, de que tú nos has provisto de todas las cosas. Sabemos que somos privilegiados, Dios, pero también sabemos que hay personas que lo necesitan. También permítenos no solo quedarnos con el amor que tú nos has dado de guardarlo como si fuera un secreto, Dios, sino que podamos compartirlo para todas las personas y para aquellos que no te conocen puedan llegar a conocer de ti, para que se pueda cumplir tu deseo, que es el anhelo más profundo que tienes, que es que todos seamos salvados, Dios, que todos podamos volver a ti y que podamos volver a estar juntos contigo, Dios. Sabemos que ya no somos dignos, pero aún así tú nos amas. Te pedimos que todo lo que hemos aprendido lo guardemos en nuestro corazón y que podamos compartirlo y podamos ponerlo en práctica, Dios, también, y que podamos compartir, no como queriendo imponernos, sino que de manera que podamos hacer amigos y que el Espíritu Santo pueda trabajar conforme a lo que nosotros hemos compartido. Te damos gracias por todo y porque nos has cuidado siempre. En el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. amén. Bueno, como dice Leo, la otra temporada se viene mejor. Yo creo que todo fue como que la apologética para conocer nuestras creencias y ahora la lección aquí la traigo en físico para que vayan viendo. Es sobre una relación más íntima con Dios. Yo creo que cualquier persona que incluso quiere empezar a conocer acerca de Dios, pues lo primero que quieres es crear un vínculo muy fuerte con Él, ¿no? Entonces, la siguiente temporada vamos a ver esas lecciones que nos van a dirigir hacia tener una relación diaria, continua, constante con Dios, ¿no? Y pues bueno, los invitamos para la siguiente temporada que se quede con nosotros, que igual vamos a ponerles la lección en PDF para que ustedes puedan estudiarla y vernos también en la sección de Inquiere para seguir viendo tips, consejos de qué nos ha funcionado a nosotros en nuestra relación con Dios. Ustedes también si tienen algún consejo que nos quieran decir, la verdad es que estamos abiertos a cualquier posibilidad. Siento que al final de cuentas vamos a terminar siendo muy bendecidos como en esta temporada. No sé si Leo quiere decir algo ya, sino para despedirnos. No, justamente todo eso de que sigan extendiendo la lección porque estuvo muy padre esta lección y va a estar muy padre la siguiente lección realmente. Creo que nos ayuda mucho a mantener esta relación que tenemos con Dios y pues es para crecimiento de todos, o sea, y es personal, o sea, realmente todo es personal, pero pues a nosotros nos gusta compartir un poco de nuestra experiencia conforme a lo que vemos. Entonces yo creo que sigan sintonizando, sigan siguiendo en las redes sociales y pues síganos también en YouTube para que ahí subimos los capítulos. Entonces, Completo. Muy bien. bye. Bueno, bye chicos.